Daniel, yo tenía una pregunta antes de que empecemos. Cuéntame. Si yo, por ejemplo, en la base de datos adiciono, por ejemplo, los años del 2017, automáticamente los segmentadores de tiempo se me actualizan. Sí, y solo si no, bueno, automáticamente no. ¿Qué va a pasar? Que como eso es un componente de la tabla dinámica. Entonces, mira, si la tabla dinámica está pegada de una tabla que es pues, de lo que hemos hablado, que son tablas, pues el rango se me va a ampliar, entonces no va a tener problemas con el rango, ¿cierto? Pero la tabla dinámica sí tenemos que actualizarla. Entonces, el segmentador se va a actualizar apenas yo actualice la tabla dinámica. O sea, al yo actualizar la tabla dinámica, todas las que estén pegadas al segmentador se actualizan y el segmentador también asume esos nuevos datos. No, perfecto, gracias. Sí, o sea, ya todo queda enlazado y lo importante ahí es el rango dinámico, que es lo que nos va a permitir, disculpen un segundito, ya llaves, que es lo que nos va a permitir que los rangos, que la tabla dinámica no sufra por el tema de rangos. ¿Listo? Entonces esa parte es fundamental, pues que tengamos claro que el rango debe ser dinámico porque eso nos facilita la vida y nos disminuye los errores. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, la idea de hoy es que terminemos pues con los dashboard. Pues yo lo que quería presentarles era una forma de ver los datos. Vamos a volver a los dashboard después de que veamos todo el tema de Power Pivot y Power Query, porque ya vamos a terminar de hacer informes que se alimenten con esas herramientas y los vamos a presentar en estos modelos, pero para mí era importante que ustedes los conocieran. En esto hay infinidad de cosas. Ustedes si ponen en YouTube Dashboard en Excel, hay un montón de cosas, muchas ideas, o sea, cosas bonitas. Incluso hay algunos archivos que regalan donde usted simplemente cambia los datos y queda el dashboard funcional de acuerdo a los datos. O sea, hay mucho de dónde pegarnos para sacar ideas de dashboard. Y esto es pura creatividad, pero literal, solo creatividad. Ustedes con esto, o sea, ya hemos visto gráficos dinámicos, ya hemos visto todo el tema de tablas dinámicas, todo el tema de segmentadores. Hemos visto ya un montón de herramientas que nos van a ayudar a hacer este tipo de cosas. Aquí, por ejemplo, este lo bajé de internet, este sí es tomado de internet, simplemente como para traerles visión. Mire, por ejemplo, que este personaje no utilizó un segmentador de datos, sino que utilizó unas casillas que ya están formuladas para que traigan esto. Y mire, utilizó de estos gráficos que nosotros ya hicimos, un poquito distintos, pero es la misma idea y mire que es otra forma de hacer un dashboard. Entonces hay muchísimas cosas, hay unos muy bonitos, hay unas ideas con unos colores negros, pues hay de todo, muchachos, ahí ya es cuestión de nuevo, qué es lo que queremos mostrar. Y a partir de ahí es también la importancia que tenemos que hacer en el informe, porque no es lo mismo yo hacer un informe que es de seguimiento semanal, por ejemplo, que es un dashboard muy funcional, a hacer un informe de fin de año donde se va a presentar las cosas a la gerencia, o ese mismo informe que se va a presentar a toda la organización en un evento. Entonces ya dependerá de lo que nosotros, de cómo queramos mostrar la información para ver qué tan bonito, qué tan bueno queda. Dentro de las cosas que vamos a ver, cuando ya estemos viendo Power Pivot, vamos a ver que estos dashboards pueden quedar en PowerPoint directamente y ¿cómo se llama? Actualizarse directamente desde PowerPoint. Entonces también podríamos integrar estos gráficos en esa otra herramienta que nos permite más diseño, nos permite hacer más cosas. Entonces ya es cuestión de aplicar creatividad. Eso es pura creatividad. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver hoy? Entonces yo voy a cerrar el capítulo por el momento de dashboard, porque lo que quería de nuevo comentarles es cómo podemos empezar a presentar la información y que pensemos en eso, en que todo lo que nosotros hacemos es para mostrar indicadores, KPI, indicadores y este tipo de cosas. Y hay otro manejo de información que es más operativa, que ya vemos que también hemos visto herramientas que nos van a ayudar a revisar datos y a depurar la información, que es parte de lo que también sigue con el tema de bases de datos.
¿Listo? Entonces vamos a tocar varios temas. Hoy vamos a ver dos funciones que me quedaron faltando y vamos a comenzar con los conceptos de base de datos para que ya la próxima clase arranquemos ya con Power Pivot y Power Query para que empecemos a meternos ya en ese mundo que ya es un mundo de bases de datos y de administración ya en forma de la información. Y con esa herramienta ustedes se van a dar cuenta que muchas de las cosas que hoy hacemos en Excel, por allá se hacen a veces un poquito más complejas, pero con mejores resultados. Y otras veces muchísimo más fáciles y sobre todo que muy automáticas, que lo que hacemos allá se replica facilísimo. Entonces, un día que le gastemos nosotros a hacer ese tipo de informes en Power Query o en Power Pivot, nos ahorra un montón de horas diarias de trabajo. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente. ¿Listo? Miren, por ejemplo, este otro dashboard, este pues, lo cogí, pero no es tan chévere. No encontré otro que tenía por ahí donde se hace todo un diagrama de Gantt desde Excel. O sea, Excel queda con todo el diagrama de Gantt montado. Entonces, uno hay veces no necesita poner project como tal, sino estructurar un informe. Y hay truquitos para que todo esto nos quede aquí con tareas, así pues prácticamente igual que un project en un mismo reporte. Entonces ya es simplemente, por ejemplo, si ustedes están interesados en hacer en presentar un cronograma así de este estilo, porque unas veces hace el cronograma en Excel y presentar esto, ustedes pueden buscar fácilmente en YouTube diagrama de Gantt en Excel y ahí les aparece la forma de hacer esto. Esto es fácil, estos son unos truquitos gráficos que son realmente simples de hacer. Eso es y casi que es lo mismo que yo les digo, son recetas. Hay unas recetas más estilizadas, otras más fáciles, pues ya es dependiendo pues, del tiempo que le vamos a dedicar. Pero la invitación es, hay mucho por hacer ahí, o sea, hay mucho de dónde coger, mucho de dónde copiar, entre comillas, que es una cosa que yo siempre digo, no inventemos la rueda lo que tenemos es que mejorarla, pero si ya está inventada, ¿para qué la vamos a inventar? Eso sí, respetemos los derechos de autor, pero si la información está disponible en internet gratuita, pues yo la cojo y la modifico como yo quiera, porque es una información que están regalando. Regalando entre otras comillas, pero bueno, pero es importante que para ellos, para los youtubers es muy importante que les vean el video y toda la carreta, entonces eso es un aporte para ellos y para nosotros nos ganamos un montón de ideas que están disponibles. ¿Listo? Entonces, yo ahorita les comparto estos archivos para que los tengan ahí de todas maneras como guía. Les voy a compartir este archivo. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Creo que esto de tostó. Espérenme que esto de tostó, muchachos. Un momentico. Paso a esto. Muchachos, un segundito, reinicio este equipo que se tostó.
Listo, ya por aquí volviendo, esperando a ver si nos abre Excel. Ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ah, bueno, ya les voy a compartir este archivo, pero espero que me abra aquí WhatsApp. Hacía, pero mucho rato no se me bloqueaba este equipo. ¿Qué le habrá pasado? Listo, ahí se los mandé, yo por fin se los mandé. Ya, listo, ya los mandé. Bueno, entonces ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver dos temitas que quedaron faltando, que es una función de base de datos. Ay, este no es, para acabar de ajustar, este no es. Este no me sirve para el ejercicio. Muchachos, ustedes ya lo vimos la clase pasada, ya lo vimos, de las funciones de base de datos, ¿cierto que sí? Sí, eso la Sí, vi. no, sí, entonces no me falta, no, entonces sí lo habíamos visto, no me falta y no este. Ah, bueno, no, entonces sí estamos bien, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a borrar aquí todo esto para que nos quede más espacio para trabajar. Hay una función una utilidad, función, no sé cómo llamarla realmente, que nosotros manejamos cuando vimos todo el tema de validación de datos. Hay algo que nos faltó, que es una validación muy importante. Cuando yo tengo un registro cualquiera, yo a veces necesito que no se me repitan los nombres. O sea, es decir, si yo voy a poner aquí a Camila Chávez, yo necesito que Excel me diga que ese valor está repetido. Entonces, esa parte que es muy propia de bases de datos, de evitar registros repetidos o nombres repetidos, vamos a ver cómo la podemos hacer fácilmente desde una función de validación, sin tener que meternos con macros, con análisis, con muchas cosas, sino desde una simple función de validación, vamos a hacer esto, que nos valide un registro. Esto nos sirve para cédulas, teléfonos, qué sé yo, un montón o por ejemplo, si están haciendo una tabla de códigos de productos, garantizar que un producto que me vayan a digitar no esté para que no me lo repitan. Entonces, esa parte es fundamental, es muy útil ese tipo de validaciones. Aquí está el pastelito, acuérdense, yo siempre mantengo pastelitos, pero vamos a analizar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando yo voy a hacer una función de validación de estas, si yo voy a digitar aquí a Camila Chávez, yo voy a escribir Camila Chávez. ¿Qué es lo que necesito saber yo para ver si esto está repetido o no? ¿Qué se les ocurre a ustedes que cómo sé yo si esto está repetido? ¿Cómo buscarían ustedes si esto está repetido o no? ¿Qué harían ustedes? Por ejemplo, ¿yo qué haría? Busco aquí a Camila Chávez. Así está. ¿Cuántas veces está? Una, dos, las que sea, pero en este caso está una vez, ¿cierto? Entonces, si está una vez es porque existe. Si, por ejemplo, fuera a buscar a Daniel, no está ninguna vez, o sea que no está, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es buscar el nombre y contarlo, saber cuántos hay. Entonces, ahí viene el famosísimo truquito que nosotros empezamos a hacer. Contemos cuántas veces, igual contar, punto sí. Entonces, ¿en dónde vamos a buscar? Yo lo pongo un poquito más grande. Entonces, ¿dónde vamos a contar? Punto sí.
Vamos a contar en esta columna para que nos cuente, para que tener disponible todo el rango, absolutamente todo el rango, ¿listo? Porque si nosotros cogemos un pedacito, pues puede que cuando estemos estirando el rango, lo que sea, pues vamos a sufrir por eso. Entonces, más bien seleccionamos de una vez todo el rango, toda la columna, para que garanticemos que cualquier dato que se meta ahí no nos lo vayan a repetir. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el criterio? Entonces, el criterio va a ser el mismo nombre que yo estoy buscando. Digamos, en este momento es Camila Chávez, ¿cierto? Esta persona de aquí. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 1, ¿sí o no? Entonces, mira que aquí estamos buscando a Camila Chávez en este rango y nos está diciendo que trae 1. Entonces, yo lo que hago es simplemente una función de que si esto es igual a 1. Si esto es igual a 1, me da verdadero. ¿Listo? Entonces, miren que es simplemente buscar un valor verdadero. Aquí estoy validando con verdadero. Esa es la función. Esa es la función de validar un repetido, porque él simplemente me está contando que este valor está repetido. Si, por ejemplo, hubieran dos Camila Chávez, vamos aquí a quitar esta validación, que esto está aquí con validación. Vamos a quitarla aquí. Si, por ejemplo, acá apareciera otro Camila Chávez, mire que ya aquí me sale falso. ¿Por qué? Porque esto me va a devolver 2. 2, 2, 2, 2. F9. Me está devolviendo 2 y 2 no es igual a 1. Pero no me importa, pero para lo que yo necesito hacer es suficiente, porque yo lo único que necesito es que exista una vez, porque yo no lo voy a permitir repetir. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a averiguar cuántas veces aparece un nombre en un rango. ¿Está claro eso? Entonces, acuérdense de algo. ¿Cómo funciona la validación de Excel? Obviamente, aquí en este ejemplo que yo estoy haciendo, pues miren que este valor ya existe. Si yo borro aquí, él igual me va a dar, él aquí no me va a validar nada, porque él no sabe qué va a validar, ¿cierto? Entonces, lo que hace Excel en la validación, cuando Excel valida, es que una vez usted da Enter, en ese momento en que le damos Enter, él hace la validación. O sea que en el momento en que le damos Enter, en el momento en que damos Enter, Excel toma el valor de la celda, que es Camila Chávez, entonces es capaz de contarlo. Entonces ahí sí ya este valor está definido, que es Camila Chávez, y va y lo cuenta y ya hace la comparación. Entonces vamos a implementar esto. Vamos a dejar esto aquí y vamos a implementar. ¿Cómo implementamos eso? Entonces lo mismo. Seleccionamos toda la columna, validación de datos, y vamos a decirle que aquí no le vamos a decir cualquier valor, sino que un valor personalizado. Entonces vamos con la fórmula, porque estas fórmulas aquí son muy sensibles en lo que estamos haciendo y de pronto queda un carácter mal metido, o queda eso, hay veces, si uno no tiene cuidado al escribirla, le saca la lengua después porque queda con algún error por ahí, algún signo más, un signo pesos por ahí metido. Entonces aquí simplemente igual, contar.sim, acuérdense, entonces toda la columna. Y listo. ¿Y qué vamos a contar? Entonces aquí es muy importante el primer, donde arranca la serie. O sea, la estamos arrancando de aquí. Arranquémosla de ahí. Entonces sería el primer carácter, la primerita. ¿Por qué es importante eso? Ya les voy a decir por qué es importante. Y yo creo que igual me equivoqué, pero vamos a hacerla. Y le damos acá. Aquí ya no estamos el conteo, pero acuérdense que eso está dependiendo de que nos devuelva un valor verdadero. Vamos a preguntarle si es igual a 1. ¿Listo? Y le damos listo. Entonces ya lo pusimos. Vamos a ver si nos quedó bien. Listo, ahí nos quedó la restricción. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es importante colocar desde dónde empiezo la serie? Miren que, por ejemplo, en esta fórmula que está acá, él arranca desde la 2 para allá. Y la primera fila que coloca, él tiene que ser esta primera. ¿Por qué? Porque él, acuérdense que esta validación es celda por celda, celda por celda, celda por celda. Cada celda la tiene que hacer. Entonces, por eso arrancamos desde la celda A1, pero ojo, de referencia libre, de referencia relativa.
Sí, de referencia relativa. ¿Para qué? Para que cuando él esté en esta primera celda, evalúe con A1. Cuando esté aquí, evalúe con A2, con A3, con A4. O sea, que se vaya, que este valorcito aquí se vaya desplazando y él pueda evaluar una por una. Para que, por ejemplo, si yo a esta señora Camila Chávez la pongo por aquí abajo. Aquí no me quedó validación, no me quedó la validación, sino aquí en la primera fórmula, ok. Allá no me deja. Espera que ya la dañé. Pero me estoy haciendo entender, muchachos. Yo necesito que me digan si me estoy haciendo entender. Ahora la borré. ¿Me dice entender o no me dice entender o no me ha hecho entender? Sí, señor. Bueno, entonces aquí otra vez. A1. Igual A1. Listo. Vamos a ver si ya ahí sí quedó otra vez. Ah, no me la está cogiendo. No me la está cogiendo. Pegado especial. Vamos a ver si ahora sí. No me la coge. Vamos a corregirla otra vez. Vamos a cogerla de la siguiente manera. Desde acá para abajo. Y vamos a decirle que extrapa. Cierro. Igual a 1. Vamos a ver si ahora sí me la coge. ¿Qué le pasó a esto? ¿Qué me tostó? Ay, ahora ¿por qué no lo está dando? Se supone que sí. No me la cogió. No me la está cogiendo. Ah, ya sé qué pasó. Ah, sí, sí, sí. Listo, ahora sí. Pero lo que estaba pasando. Yo estaba tomando también, estaba dejando abierta el tema del rango. Yo estaba dejando aquí abierto este tema del rango. Claro, él se me va desplazando. Como igual me desplazo hacia abajo, esta matriz también se me desplaza. Entonces, obviamente, él no va a alcanzar a hacer el conteo correctamente. Entonces, ahí hay que tener cuidado entonces también con el tema de las referencias absolutas. Para que este rango, que es donde yo quiero tomar donde quiero hacer la validación, esté todo completamente
cogido y definido. ¿Listo? Entonces, esta herramienta, muchachos, también es una herramienta de casi que de recetas que pues a veces pone problemas como hoy que uno se equivoca en la copiada, pero termina siendo muy útil cuando estamos capturando información, cuando necesitamos garantizar que la información no se nos vaya a repetir. Si me van a preguntar si se puede combinar que, por ejemplo, que no haya de dos celdas, una validación que no haya una información repetida de dos celdas, ya no se puede hacer a través de estas funciones de validación, ya nos toca irnos un poquito más allá y hacerlo a través de una macro que cuando le demos enter a una celda, o sea, cuando se actualice una celda, evaluemos las dos características que necesitamos que no está repetida y la revisemos en toda la lista y digamos si está o no está repetida. Pero ya tiene que ser a través de macro, porque ya esto solamente nos permite a nivel de celda, que ya nos vuelve muy compleja la formulación. Y esta también tiene un problemita. Esta función tiene un problemita. Cuando acuérdense que cuando nosotros tenemos una fórmula de validación, una validación cualquiera, por ejemplo, esta celda que está vacía, pero esta celda tiene una fórmula dentro de ella, dentro de sus parámetros tiene una fórmula. Y esta fórmula también se va a evaluar, o sea que si yo tengo aquí 100.000 registros, son 100.000 veces que él va a revisar esa información. O sea, tenemos que tener cuidado siempre que metamos validaciones y fórmulas que no se nos genere mucha información, se nos crezca el archivo, porque finalmente eso es lo que nos va a pasar, que se nos van a crecer los archivos. ¿Listo? Muchachos, entonces vamos a arrancar con bases de datos. Regálenme un segundito. Yo abro un archivito aquí que me falta por abrir para que arranquemos a contextualizar una base de datos. Un momentico más, por favor, que no sé qué le pasó a esto, que no encuentro el archivo que tenía ya preparado. Regálame un segundito.
No sé, no me abre el archivo que les tenía para el tema de bases de datos, pero entonces vamos a contextualizar acá las bases de datos con esto que tenemos acá. Entonces vamos a arrancar a entender qué es una base de datos y quiero que me presten atención en algo. O sea, vamos a entender qué es una base de datos y cuál es la diferencia o qué es un gestor de base de datos y qué es lo que mucha gente entiende de que Excel en bases de datos. Entonces es muy importante que hagamos como la diferenciación para que podamos entender cuáles son los límites de Excel y que entendamos hasta dónde podemos llegar con Excel. Entonces vamos a comenzar con eso. Para ustedes, ¿qué es una base de datos? Cuando yo menciono una base de datos, ¿ustedes en qué piensan? ¿En qué piensan cuando ustedes hablan de una base de datos? ¿Qué se les ocurre pensar? En tablas, ¿cierto? En tablas, en registros. ¿En qué más? ¿Qué más tiene una tabla, una base de datos? Por ejemplo, ¿ustedes creerían que el directorio telefónico es una base de datos o no es una base de datos? Pues ya casi que no existe, pero ¿creerían que es una base de datos o no es una base de datos? Muchachos, ¿sí me están escuchando? Daniel, sí te estamos escuchando. Sí, es una base de datos. Contiene una información organizada. Es lo que yo siento que es. Esa parte es importantísima, que es organizada. Hay unas características muy importantes de una base de datos, porque por ejemplo yo podría decir que esto es una base de datos. El listado de personal de la empresa es una base de datos, que muchas veces lo llamamos la base de datos del personal, ¿cierto? La base de datos del personal o la base de datos de empleados. Pero eso en sí no lo hace una base de datos. Hay varias cositas que vamos a ver que son realmente lo que nos va a definir una base de datos. Y la principal es un índice. ¿Por qué es tan importante un índice? Porque cuando ustedes, por ejemplo, cogen un diccionario, cogen la misma cosa esta del directorio telefónico, ¿qué es lo primero que uno hace para buscar una información de algo? Se pega el índice. Porque si no, le toca a uno pasar registro por registro, registro por registro, y no va a tener sentido, o se va a volver demasiado extensa la búsqueda, se va a volver demasiado compleja. Entonces, por eso es que nosotros arrancamos desde un índice, y el índice va a ser fundamental a la hora de nosotros poder gestionar la información. Miren, por ejemplo, esta data de unos materiales de una empresa. ¿Qué tenemos acá? Vamos a analizar un poquito esto. Tenemos unos materiales que tienen una descripción, ¿cierto? Tienen un código y una característica. Entonces ustedes, yo les preguntaría, ¿este código nos puede servir de índice? ¿Sería un índice de esto? Sí, realmente sí es un índice porque, o termina siendo un código porque es una forma organizada y normalmente este tipo de índices tiene una característica muy especial que no se repite. Entonces, este sería un índice único que nos va a identificar un registro. Obviamente, este archivo, esta lista de materiales es una matriz, una maestra. Entonces, esta maestra no se nos va a repetir. Y es una guía de productos en este caso, que vamos a utilizar en otras tablas. Entonces vamos a empezar a hablar de relación de tablas. Entonces nosotros tenemos por aquí, voy a abrirles acá otro, este programita. Vamos a abrir aquí uno nuevo. Entonces miren que yo voy a tener una tabla, cualquier tabla, tabla digamos productos.
¿Qué va a tener esa tabla productos? Esa tabla producto va a tener, por ejemplo, como estamos mirando en... Un segundito, que hoy hay días en que somos y hay otros en que no somos. Ay, Dios mío. Entonces tenemos una tabla productos. Listo. Entonces esta tabla va a aparecer, va a tener unos componentes que son lo que nosotros llamamos campos, ¿cierto? Tenemos unos campos y tenemos otra cosa que se llaman registros. ¿Qué vienen siendo los campos? Entonces tenemos los campos, pues básicamente son las columnas. Estas son las columnas. Y hay otras cosas que se llaman los registros, que los registros vienen siendo las filas. Entonces una tabla como tal puede tener obviamente muchas columnas y muchas filas. Siempre vamos a buscar que hayan más filas que columnas. Es como una normalización y una forma mejor de manejar la información. Pero esto digamos que las filas y las columnas son ya entidades físicas, pues obviamente fácilmente detectables. ¿Qué vamos a necesitar nosotros? Una información adicional, eso empieza a llamarse metadatos. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que es un campo, tiene una información adicional. Entonces nos aparecen unas cosas que se llaman índices. Índices y otra que se llama llaves. Y vamos a ver qué es eso. Entonces vamos a ver qué son los índices. Entonces los índices es una forma que nosotros en nuestra base de datos vamos a identificar como un valor único que nos va a servir de guía. Entonces vamos a aparecer por aquí, por ejemplo, si yo tengo ventas, vamos a hacer una tabla de ventas. Yo aquí tengo un código de producto. Aquí tengo una cantidad. Aquí tengo un valor. Entonces miren que yo aquí estoy creando otra tabla. Una tabla que no va a tener índice, ¿cierto? Aquí esta tabla no va a tener índices. De momento no tiene ningún índice, pero existe un código de producto que vamos a asociar a estos códigos de acá. Entonces yo podría perfectamente usar este índice del producto, usarlo acá y relacionar estas dos tablas. Entonces si yo aquí escribo este código, cuando yo aquí estoy escribiendo este código, estoy haciendo referencia a la tabla de productos por este índice. Y aparece, por ejemplo, muchachos, esta cosa que es muy normal. Para eso nos sirve a nosotros el índice. Si yo hago un buscar B en esta tabla, en esta tabla de productos, el valor buscado va a ser este. ¿Y en dónde lo voy a buscar? En esta tabla. ¿Por dónde voy a buscar yo este código de producto? Siempre lo hemos hecho así, siempre buscamos por el primer valor, ¿cierto? Por acá. Este valor por el que estamos buscando es el que estamos usando como índice de la tabla para traernos la información. Entonces, volvamos aquí a recapitular un poquito. Entonces, yo aquí genero un índice en esta tabla, que este va a ser mi índice, que es por la forma como yo voy a organizar mi información y cómo la voy a buscar. Entonces, cuando yo busco en esta tabla, lo hago a través del índice. Por eso utilizamos, en el buscar B, lo utilizamos así. Buscar B es una metodología que utiliza Excel para relacionar dos tablas. Entonces, mire que esta tabla de ventas está relacionada con la tabla productos a través del campo código.
Siempre me olvida abrir esto. Espera. Definitivamente mi computador hoy no quiere dejar trabajar. Bueno, entonces lo que estamos buscando es que esta tabla, este código de producto se nos está relacionando con este código de acá. Listo. Esa relación es la que nos va a permitir, o la que vamos a llamar nosotros como una llave foránea. Pero no nos preocupemos por el nombre, simplemente es una relación que nos va a dejar, que nos va a permitir seleccionar que un código que tenemos acá, un código que aparece acá, lo podamos buscar a través de toda esta línea de aquí, de todo este índice, y nos traigamos la información que necesitamos. Eso es lo que se busca con los índices. Y eso es una forma, de nosotros lograr relacionar, ojo con la expresión, relacionar una tabla con otra. ¿Por qué es importante o cuál es el objeto de todas estas relaciones? El objeto es porque nosotros vamos a tener unas tablas que van a empezar a relacionarse con otras, se van a relacionar por los diferentes índices. Normalmente siempre vamos a relacionarnos por índices. ¿Por qué no lo hacemos por el nombre, por la descripción? Porque, mire, por ejemplo, como está escrito aquí este computadores. Mire. Aquí no dice computadores, aquí dice computadores de diseño. Entonces, yo relacionara un producto o una venta a través de un texto, se me van a generar problemas. Y miren una cosa que es muy importante. Cuando yo estoy haciendo este tipo de cosas, por ejemplo, estoy haciendo mi tabla de ventas, que las tengo relacionadas, y yo tengo un código que es único, que no puede tener errores, y veo que hay un error acá, miren que yo no tengo que venir a cambiar nada acá. Yo voy a la maestra y corrijo. ¿Sí? Yo vengo y corrijo a la maestra y la información que está relacionada ya va a quedar correcta. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a ver acá, lo primero que tenemos que tener claro es que una base de datos tiene varios componentes principales. Uno que es el índice. Otro es que me va a permitir tener relaciones entre tablas. Me va a tener relaciones. Eso es lo primero que va a hacer una base de datos, que podamos manejar las relaciones y que las manejemos con confianza, con seguridad, sin que se nos generen problemas y que la información se vuelva confiable. Es decir, que yo siempre que utilice este código me va a traer la información que yo necesito. ¿Listo? Entonces, esa es la primera definición de una base de datos, que tenemos unos índices y que tenemos unas relaciones y que nos van a permitir una confiabilidad o una información segura y que se pueda replicar. Es decir, siempre que yo utilice este código, me va a traer estos computadores. ¿Listo? Bueno, otro componente fundamental, que aquí lo llamamos llaves, es otro tipo de llave, que es una llave primaria. ¿Alguien se le ocurre pensar de que alguien tiene en la cabeza qué puede ser eso? ¿Qué puede indicarnos una llave primaria? ¿O qué puede ser eso? ¿Alguien se le ocurre pensar qué es eso? Vamos a mirarla por aquí. ¿A quién se le ocurre algo? ¿Qué puede ser una llave primaria? Si yo estoy creando una tabla de empleados, ¿qué pasa con la cédula? ¿Qué pasaría con la cédula de una tabla de empleados? ¿Se puede repetir o no se puede repetir? ¿Cierto que no se puede repetir? No.
Entonces lo que va a aparecer acá es que una llave primaria, que es básicamente un campo que nosotros escojamos, esto lo escogemos nosotros escogemos las llaves primarias, nosotros definimos qué campo no se va a repetir, es nuestra decisión, es más, puede que sean varios, puede que sea una combinación de columnas, pero soy yo el que defino. Cuando estoy diseñando mi base de datos, pues cuando estoy diseñando mi tabla. Y lo que tenemos es que buscar mecanismos que nos garanticen que no se nos repitan esta información, que es por parte de lo que hacíamos ahorita con la validación de campos, es eso, evitar que en un campo que yo defino como llave primaria, esa información no se me repite. Y yo tengo que garantizar eso. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer único este registro. Entonces este registro va a ser único. Por eso cuando yo utilizo, por ejemplo, un código de estos, es muy notable que todo el registro, sean 2 columnas, 100 columnas o lo que sea, va a ser un registro único que no se va a repetir en toda la base de datos. El código puede estar mezclado porque, por ejemplo, yo puedo tener este código para una compañía, para la compañía 1, por ejemplo, decir algo como esto, o almacén 1, qué sé yo. ¿Sí? Y obviamente en el almacén 1 este código no se puede repetir. Ah, bueno, aquí me lo puso todo. Daniel, entonces, ¿qué diferencia habría entre la llave primaria y el índice? No es tampoco, no también es un código que no se puede repetir, un número que no se puede repetir, o un dato que no se puede repetir. No necesariamente, porque el índice sí lo puede repetir. Ya te voy a mirar, ya te voy a mostrar. Por ejemplo, yo tengo otro almacén y con esto te respondo la pregunta, con eso te respondo. Yo tengo este almacén, el almacén es esto y esta información la voy a colocar acá y aquí esto se va a llamar almacén 2. Entonces mira que, por ejemplo, esta información, si vos revisas este código, si vos por ejemplo, le ponemos acá formato, inicio, formato condicional, mostrar repetidos, valores duplicados. Mire que aquí me está mostrando que este valor está duplicado, ¿cierto? Si yo lo reviso entre estas dos compañías, entre estos dos campos, aquí no está repetido. Entonces mira que aquí el índice, cuando vos vas a buscar este código, ya por ejemplo aquí el buscar B no te va a funcionar. Este buscar B no te va a funcionar porque te va a traer uno o el otro y puede que aquí sea otro material. Porque en otro almacén utilizan el mismo código pero con otra descripción, ¿cierto? Entonces el índice, ¿qué te va a permitir? El índice te va a permitir encontrar rápidamente esto. Te lo va a permitir encontrar rápido. Pero mira que aquí, por ejemplo, te está permitiendo repetir información porque al índice no le importa, el índice simplemente se ubica y digamos que, para resumirlo mucho, organiza esto en orden alfabético y rápidamente llega al valor que yo estoy buscando. Así esté repetido, a él no le va a importar. Ya es otro problema que yo tengo que definir en lo que estoy haciendo, que no me vaya a traer repetidos. Si yo quiero que no me traiga un repetido, yo tengo que buscar por estos dos campos. Tengo que buscar por estos dos campos para que no me traiga un valor repetido. Y obviamente aquí este buscar B no me va a servir, porque el buscar B no me permite hacer esto. ¿Qué me tocaría hacer, por ejemplo? Mira, esto es otro índice. Yo puedo aquí insertar, por ejemplo, índice. Hacer esto unido a esto, que es una forma que uno soluciona mucho. Recuerden que eso lo hicimos al principio. Entonces ya cuando yo busco, yo voy a buscar es por aquí. Entonces, la diferencia entre un índice y una llave primaria es que el índice se puede repetir, la llave primaria no. Tienen una función muy parecida porque igual vos buscas por cualquiera de los dos, pero la diferencia grande está en que cuando vos haces un índice no necesariamente vas a obligar a que esté repetido. O te lo pongo así también, mira, por ejemplo, yo voy a hacer esto aquí, mira, voy a poner aquí, voy a vender varias cositas, voy a coger estas tres y las voy a vender acá. Entonces, copiamos la forma. Esta, bueno, aquí ya, pongámosla aquí el 3. Entonces, mira que vos aquí, este registro de aquí
no lo podemos poner como llave primaria. ¿Por qué? Porque estos productos se pueden volver a vender acá. Aquí podemos volver a vender esos productos, ¿cierto? Entonces mira que yo aquí esto no lo puedo poner como llave primaria porque se me están repitiendo. Pero sí me sirve de índice porque yo en cualquier momento puedo decir cuántas mangueras multimarca he vendido. Entonces, cuando yo voy a buscar todas las banderas multimarcas que he vendido, yo vengo y busco la 03. Entonces, mira que ya no me toca buscar en toda esta tabla. Hoy la única que no está repetido, ¿qué? Ah, es que me las copió todas igualitas. Entonces, mira que si yo quiero encontrar rápidamente todas las mangueras multimarcas que he vendido, si yo no tengo índice, me tengo que venir a buscar por aquí, por cada una, e irlas seleccionando. Mientras que si tengo índice, lo que nos va a permitir es hacer esto de una manera más ágil, que nos traiga todas las mangueras vendidas. Para eso nos sirve el índice, para encontrar rápidamente la información. Mientras que la llave primaria nos va a obligar a que no se repita. Aquí, por ejemplo, esto no me sirve de índice. Sí, más o menos me aclaro la idea entre índice y llave. Sí, señor. Por ejemplo, si yo estoy construyendo esta tabla de ventas, normalmente, ¿qué lleva una venta o una compra? ¿Qué lleva una venta o una compra? ¿Una qué? Una factura, ¿sí o no? Y las facturas, por ejemplo, también es un índice. Entonces, por ejemplo, todo esto se vendió en la factura 1. Esto se vendió en la factura 2. Esto se vendió en la factura 3. Entonces, este código acá de factura sí es un índice, porque con esto voy a poder ubicar rápidamente todos los elementos de la factura 1, todos los elementos de la factura 2, todos los elementos de la factura 3. Pero no es una llave primaria, porque aquí se me está repitiendo. ¿Cuál creerían ustedes que podría ser una llave primaria para esta factura, para que me identifique cada registro único? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser una llave que me identifique el registro único? Que esa sí sería nuestra llave primaria. ¿Qué pondrían ustedes? No les ocurre. ¿Qué nos identifica este registro como único? Que no se nos repita. Bueno, espero que no haya tenido ya un error. Sí. Por ejemplo, vamos a hacer un filtro aquí. Como vamos construyendo aquí una cosa de chévere. Vamos a poner aquí un filtro. Vamos a seleccionar la factura 1. Entonces, mire que para eso nos sirve el índice. ¿Qué hay aquí que no se ha repetido? Por ejemplo, esto no se ha repetido, ¿cierto? Vamos a filtrar, pero no filtremos por aquí, sino que filtremos por este que miramos ahorita, por este código. Mire que este código me aparece repetido. Se me repite 2 veces. Plan. Entonces yo esta combinación factura-código la puedo definir como una llave primaria, que esto no se me va a repetir. ¿Para qué? Para garantizar que en la misma factura no me pongan 2 veces el mismo producto. Entonces, es una garantía que yo hago. Miren que esto lo puedo usar como llave primaria. Entonces, yo puedo utilizar una combinación de columnas para garantizar que no se me repitan los registros. ¿Sí? A veces nosotros necesitamos muchas veces garantizar que un registro no esté repetido. Y la forma de hacerlo es a través de llaves foráneas. De llaves primarias. ¿Listo? Ahí sí queda ya claro el tema de índices y llave primaria.
Bueno, entonces vamos a continuar con otro concepto muy utilizado y que quiero que lo voy a mencionar porque es un campo adicional muy utilizado y este sí es muy igualito a la llave primaria, pues te lo digo que sí es casi igualito, pero tiene un concepto de administración, digamos, que va a permitir una cosa que vamos a ver también que se llama normalización de bases de datos. Y lo que vamos a hacer con esto es identificar el registro. Cada registro lo vamos a identificar. No importa que se repita 1000 veces, no importa, pero en una tabla como esta, o en una tabla como esta, cualquier tabla, siempre hay una cosa que vamos a llamar como el ID de la tabla. Este ID de la tabla lo van a ver mucho y se va a ver mucho porque es la que nos va a permitir, es como un código también, pero a diferencia del código es interno y es numérico. Esto simplemente es un numérico. Simplemente nos va a numerar cada uno de los registros. Cada uno de los registros nos los va a numerar. Pero ¿por qué se hace relevante este ID? Porque en la mayoría de los trabajos que uno empieza a hacer, en vez de buscar B, en vez de hacerlo por el código, lo empezamos a hacer por este ID, porque es más rápido y es más eficiente y más precisa la búsqueda. ¿Sí? Entonces, esto es un conceptico que también va adicionado a la base de datos. No necesariamente lo tiene que tener, pero que casi que por convención y por necesidad y porque más adelante va a tener mucha utilidad, uno siempre le adiciona este ID. No necesariamente tiene que ser en la primera columna, pero por lo común va a quedar en la primera columna. Y es simplemente un valor numérico que nos va a contar los registros. Y esto también es único. Este número no se repite. Este sí es uno que no se repite. Ayuda mucho porque, por ejemplo, esto es una llave primaria que tenemos que garantizar que no se repita, ¿cierto? Pero cuando uno está haciendo búsquedas, posiblemente es más fácil buscar por el 9 que buscar por este y por este. Entonces, ahí es donde uno empieza a utilizar este ID. Entonces, este ID, si por ejemplo una tabla de esta no lo tiene, uno inserta aquí un campito y le dice que ID. Sería ID, ¿qué? ID productos, por ejemplo. Muchas bases de datos no muestran este valor. Es un valor que ellos tienen, que la base de datos tiene interno, que ni siquiera lo muestra. Simplemente es un valor interno y está oculto, pero siempre existe. Este valor siempre existe en todas las bases de datos, llámese como se llame. Si nosotros estamos construyendo una base de datos en Excel, es importante que lo pongamos para la organización y la gestión de la tabla. Y casi siempre lo identificamos así, con ID y el nombre de la tabla. Normalmente está la tabla productos, ID productos. ¿Listo? Entonces, son componentes de las tablas de las bases de datos que nos van a permitir trabajar mejor con los datos, con las tablas. ¿Listo? Regálame un segundo, muchachos, voy por agua. Bueno, entonces vamos aquí a ir resumiendo los conceptos que tenemos. Entonces tenemos tablas. Una tabla es un conjunto de registros y campos que están organizados de alguna manera, ¿cierto? Esa es una tabla. Y hay muchos tipos de tabla, pero finalmente no dejan de ser una agrupación de filas y eso. Mucha gente, y aquí es donde se confunde uno, dicen que la base de datos de empleados y la base de datos de empleados no es más que una tabla de empleados, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos? Las llaves foráneas, las llaves primarias que pueden ser una combinación de campos o de celdas que no se van a repetir y que vamos a garantizar que ese registro bajo esta llave primaria o primary key que llaman por ahí, primary key, es un valor que no se nos va a repetir, siempre va a estar ahí disponible y ya eso nos va a marcar cada uno de los registros. Entonces, ese es otro dato importante.
Hay otro componente de las bases de datos que son los índices. Y los índices básicamente lo que nos van a ayudar es a organizar la información y a buscarla. Entonces uno hace, porque digamos que termina siendo más fácil buscar a través de este valor que a través de este. Que por ejemplo aquí mira que uno lo ubica más rápido que a través de esto, que tendría uno que organizarlo alfabéticamente y la búsqueda es más compleja. Entonces por eso tenemos índices. Incluso en los gestores de bases de datos como ya bases de datos, pues software de bases de datos como Oracle, Postgres, MySQL o lo que sea, uno puede generarle un índice, digamos, a esta descripción para buscar más rápidamente a través de la descripción. Y él lo que va a hacer es que va a crear un campo por aquí en otra parte con ese índice y esto lo convierte en un número X y lo organiza. Entonces siempre va a buscar a través de ese número y lo hace más rápido. Entonces esos son ya estrategias de bases de datos que ahí es donde vamos a ver por qué Excel no es un buen manejador de base de datos. Porque, por ejemplo, garantizar que esto no se me repita, me toca hacerlo con una macro. Me toca hacerlo a mí. O sea, yo tengo que coger y programar eso. Lo tengo que programar. Excel no tiene esa función. Me toca programarlo. Si es un solo campo, pues ya vimos que no es tan difícil, pero igual me toca hacerlo a mí. En una base de datos, uno cuando crea una llave primaria, uno le dice simplemente que es este y este, y ya él hace todo, ya él garantiza que eso no se va a repetir, jamás se va a repetir. Entonces, ahí empiezan las grandes diferencias. Por eso cuando uno va cuando está pensando en una base de datos, tiene que pensar es que Excel no sirve de repositorio de datos. Excel nos sirve para analizar la información de la base de datos, nos sirve para presentar información de bases de datos, para gestionar información de la base de datos, pero el repositorio, el fondo donde están los datos, no debe ser Excel. Pues obviamente cuando tenemos archivos normalitos, pues pequeños, sí, uno hace muchas cosas en Excel, pero para volúmenes ya importantes de información, Excel no nos va a servir. Yo creo que ustedes ya han vivido la experiencia de archivos grandes que se van volviendo pesados, se van volviendo complicados, entonces ya eso no nos va a servir para eso. Listo. Muchachos, entonces el otro concepto que tenemos con bases de datos, que es importante que lo tengamos como en la cabeza, es que la base de datos también maneja una cosa que son relaciones. Entonces, las relaciones entre tablas son unas relaciones que me permiten que a través de un valor, casi siempre la llave primaria, aquí lo voy a hacer con esto para que me entiendan, estoy relacionando este código con este código de acá. Entonces, es una relación que se presenta en esta base de datos entre una tabla, digamos que de hechos, que en este caso es una tabla de ventas, donde estoy depositando las ventas, está relacionada con la tabla de productos. ¿Listo? ¿A través de quién? De este señor, del campo código, que en campo código es un valor llave primaria, un valor único, para que no se me repitan. En una relación uno a uno, pues cuando estoy haciendo este tipo de relación. ¿Listo? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Bueno, entonces, aquí nos van apareciendo varios conceptos. Entonces tenemos una tabla donde tenemos nuestros datos que se llama ventas. Es una tabla que se llama ventas. Tenemos una tabla que se llama productos, que es este de acá. Entonces acuerden que nosotros podemos empezar, ya es muy importante que si esto lo convierto en una tabla de una vez, le llame tabla ventas. Y este señor que se llama productos, también lo vamos a marcar como una tabla que se llama tabla productos. Entonces esta tabla productos y esta tabla ventas están relacionadas a través de ¿quién? A través de este código. ¿Listo? Si nosotros miramos, vamos a hablar de un concepto que se llama normalización. La normalización de una base de datos no es más que evitar repetir información.
Entonces eso es, lo que pasa es que el nombre es muy bonito y entonces uno tiene que normalizar unos datos y se quiere uno la cabeza con eso, pero no, básicamente es organizar un poquito la información y evitar duplicados. Por ejemplo, si nosotros miramos este grupo, nos vamos a dar cuenta que aquí aparecen activos fijos, inventario y vacíos. Hay unas cosas que están sin vacías. Entonces, cuando yo estoy revisando mis datos, yo reviso, por ejemplo, estos vacíos, porque están vacíos. Ah, bueno, este es uno que quedó ahí, digamos que... Yo tengo estos datos. Me percato que este grupo 1 tiene tiene dos campitos que se van a repetir continuamente. Entonces, si ustedes observan, esta información es repetitiva y puede tener más información. Entonces, yo puedo perfectamente crearme una tabla que se llame grupos. Y aquí voy a tener el grupo 1, que se llama activos fijos. Entonces, tengo aquí el código, el nombre, la descripción. Y se llama activos fijos. Y el otro grupo, y el otro se llamaba inventario, lo que está muy largo. Entonces, mire que yo tengo una tabla que se llama grupos, que tiene la información de activos fijos y de inventario de materias fijas. ¿Qué le faltaría a esta tabla que estoy construyendo acá? ¿Ustedes qué más le pondrían a esta tabla? Esta sería mi tabla grupos. Ay, ¿qué le pondrían ustedes a esta tabla? ¿Qué le faltaría a esta tabla? ¿Qué le faltaría, muchachos? Un índice, ¿cierto? Una llave primaria, porque esto se me puede repetir. En cualquier momento me pueden repetir esto. Entonces, como por ejemplo, como yo estoy normalizando, pues para utilizar el término técnico, pero realmente yo estoy organizando esta tabla de productos. Entonces, como aquí me falta ese índice, entonces simplemente inserto una columna, en este caso la voy a insertar a la izquierda, y la voy a llamar ID grupos. Entonces, mire que yo ya tengo, ¿y cómo la lleno? Ah, de 1, 2, listo, ya la llené. Entonces, miren que nosotros ya podemos empezar a pensar que esta información va a pasar como lo que pasaba aquí. Vamos a dejarlo aquí, este dibujito. Mire que nosotros aquí estábamos relacionando esta tabla a través del código, la estamos relacionando con este código de aquí. ¿Cierto? Mire que hay una relación entre código y código. Entonces, yo ya puedo pensar que este grupo 1, este grupo, yo puedo relacionarlo con este grupo de acá. ¿Sí? Aquí en este caso a través de la descripción. Y eso vamos a darnos cuenta que eso nos va a permitir disminuir la información y adicional a eso vamos a tener unas ventajas operativas importantes. Entonces vamos a mirar qué es lo que yo estoy diciendo ahí. Vamos a convertir esto, creemos acá un valor adicional. Aquí no es muy fácil. Vamos a crear aquí una columna adicional que se llame ID grupos. ID grupos. Y en ese ID grupos, entonces aquí como es fácil, sabemos que activos fijos, todo lo que sea activos fijos, le vamos a colocar el valor de 1. Y todo lo que sea, todo lo que sea inventarias, materias primas, vamos a ponerle un valor de 2. ¿Listo? ¿Qué pasó ahí? Entonces yo tengo aquí los activos fijos y ahí tengo todo lo que son las materias primas. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve eso, muchachos? Entonces, primera razón de hacer esta normalización. Primera razón.
Si ustedes observan, aquí tenemos 581 registros, ¿cierto? Esos 581 registros son palabras largas. Aquí está activos, este activo fijo se me está repitiendo un montón de veces. Y la otra inventario de materias primas se está repitiendo otro montón de veces. Eso ocupa mucho espacio. Aquí, ¿qué estoy repitiendo? El 1. Solamente un carácter. Un carácter estoy repitiendo. No estoy repitiendo los 20 caracteres que hay aquí, sino uno solo. Lo estoy repitiendo muchas veces también, claro, claro que sí, pero solamente un carácter. Entonces, esto va a ocupar mucho menos espacio que esto. ¿Sí? ¿Sí es claro por qué? Ahora miren esto. Si ustedes quisieran ponerle, digamos que, no sé, que todos los activos fijos van en una bodega X, ¿qué nos tocaría hacer? Por ejemplo, vamos a decir que todos los activos fijos van a ir a la bodega 1 y los inventarios de materia prima a la bodega 2. ¿Qué nos va a tocar hacer? Entonces nos toca insertar columna, ¿cierto? Insertar columna, bodega, destino. Y nos toca todo lo que sea activos fijos. Vamos a decir que va a ir a la bodega 1. Entonces me toca llenarlo por aquí, bodega 1. Bodega 1. Y todo lo que sea inventario de materias primas, bodega 2. Bodega 2. ¿Listo? Entonces, miren que ya logré tener el objetivo, ¿cierto? Pero, ¿qué va a pasar? Que tengo más información aquí, tengo que repetir esta información. Además, en cualquier momento me decían que la bodega no era la bodega 1, sino que otra bodega de activos fijos, entonces me toca cambiarlo. Si, por ejemplo, yo le voy a poner un destino a esta bodega, si le voy a poner un destino a esta bodega, ¿qué hago? Simplemente añado una columna a esta tabla de los grupos y voy a decirle aquí que bodega destino. Entonces esta bodega destino es bodega 1 y esta es bodega 2. Entonces listo, entonces mire que ya tengo esa información aquí y aquí esta información es irrelevante, pues está repetida, redundante. Esta ya no me sirve, es redundante. Fuera de eso que en cualquier momento alguien pone, por ejemplo, aquí B2 y resulta que esto no es B2. Esto no es B2. Estos activos fijos todos van a la B1 porque pusieron aquí B2. Entonces, como esta es una información redundante, yo no la pongo. Yo no la pongo. ¿Listo? Entonces, entiéndanme en eso. Cuando yo estoy teniendo una información redundante que la tengo asociada a una tabla que ya creé, esta información me sobra. Me sobra. Aquí yo podría, por ejemplo, incluir, por decir algo, al responsable. Por ejemplo, el responsable. Entonces, este es Pedro y este es Juan. Entonces, mire que al hacer esto así, yo aquí solamente tengo un grupo. Si alguien me pregunta quién es el responsable de este material, ¿quién es el responsable? Pues yo vengo y miro el ID del grupo. Yo vengo y miro este ID del grupo, vengo y lo busco aquí. Inmediatamente encuentro este registro, que es donde está la información del grupo 1, y encuentro que el responsable es Pedro. Entonces, mira que a través de un solo ID estoy trayéndome un montón de información acerca de un proceso, de un elemento de mi empresa. Entonces, mire que para eso es que uno hace la normalización, para evitar la información redundante y para poder gestionar más información acerca de un proceso o de un dato, de una característica de un dato. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? ¿Sí me estoy haciendo entender o no? ¿O complicadito?
Igual eso enseguida que empecemos a verlo en Power Query, vamos a entender un poquito mejor qué son estas relaciones y para qué nos sirve eso. Porque una pregunta muy frecuente de este tema es que, por ejemplo, yo aquí voy a eliminar esta información del grupo acá. La voy a eliminar y voy a eliminar, ya no, ya aquí quedamos listos. Y quedamos listos aquí ya. Simplemente eliminamos el grupo acá. Entonces, cuando uno ve esto, aquí tengo un ID de un producto, un ID de grupo. Entonces me preguntan, venga, pero ¿y si yo quiero saber cómo son los activos fijos? Entonces ya hay que empezar a pensar en dos temas distintos. Si yo quiero ver que se escriba el activo fijo en vez del 1, ya lo que estoy hablando es de un informe. En el informe yo tengo que tener en cuenta estas traducciones, porque yo en el informe no puedo, por ejemplo, en un dashboard no puedo colocar los ID porque no se va a entender. Pero entonces en el dashboard yo lo que hago es que antes de presentar la información, hago el cruce con los activos fijos para que me salga el activo fijo. Lo mismo acá. Lo mismo acá, miren que acá yo estoy colocando el código y aquí estoy colocando la descripción. Esta información es redundante. ¿Por qué redundante? Porque está por aquí, está en esta tabla. Si yo aquí tuviera el precio unitario, por ejemplo, muchachos, insertar precio unitario. Valor unitario. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde debería venir este valor? Este valor debe venir de acá. Porque aquí es donde yo estoy gestionando el valor unitario, porque este es el valor del producto, entonces valor unitario. Entonces aquí es donde están esos valores. Estos valores se van a controlar desde la tabla maestra de productos. Es la tabla maestra de productos la que me va a controlar estas características del producto, o sea, su código, en qué compañía están, la descripción del material y el valor o el costo del material. De manera que a la hora de yo estar aquí gestionando, mirando la información acerca de ese producto, nada de esto, esta información no la digito, no la busco, simplemente la traigo porque simplemente existe. Y esta tampoco la tengo que digitar. Esta información está controlada por esta matriz, por esta tabla de datos, que viene siendo la maestra de productos. Esta vendría siendo la maestra de grupos. Y esta vendría siendo la tabla donde están las facturas. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué haríamos nosotros? Lo mismo, buscar B, el código en este caso, y lo buscamos acá lo buscamos acá y nos traemos el 1, 2, 3, el cuarto valor. El cuarto valor. Entonces, obviamente, este proceso nos va a garantizar que en ningún momento el valor se va a utilizar para la factura va a ser distinto al que yo estoy controlando por acá. Esto. ¿Sí alcanzó a ser claro ahí? Muchachos. Sí, profe. Bueno. Vamos a seguir entonces. Entonces miren que yo aquí lo que estoy logrando es una normalización y estructurando una base de datos. Pues obviamente todas estas cosas tienen un alcance mucho más grande, pero lo que me interesa a mí es que entendamos estos primeros conceptos que entonces tenemos. ¿Qué es una tabla? ¿Qué es una llave primaria? ¿Qué es un índice? ¿Qué es una relación entre tablas? Que siempre piensen inicialmente en el buscar B. Hay muchas más formas de relacionar, pero la primera relación y la más nativa y con la que más contacto tenemos es el buscar B. ¿Sí? Entonces, esa es una relación entre tablas. Entonces, esta tabla está relacionada con esta. En cambio, esta otra señora de aquí está relacionada, aunque no lo hemos hecho, está relacionada con esta. ¿Sí? Si yo quisiera mostrar aquí el grupo, pues entonces acá ya se nos complica, porque si yo quiero mostrar el grupo del producto en esta tabla, ¿qué tendría que hacer? Yo quiero aquí que me muestre el grupo, ¿qué tendríamos que hacer, muchachos? ¿Qué se les ocurre a ustedes?
Yo quiero aquí mostrar el grupo que tengo que hacer. ¿Dónde está el grupo? ¿De dónde averiguamos esa información? Bueno, no se preocupen aquí por el buscar B, esto lo corremos acá para que nos quede más fácil, pues para que no tengamos que pensar en el índice ni nada de eso, pues para que no enredemos. Miren por ejemplo esto que acaba de pasar acá. Esto es una tabla, ¿cierto? Esto es una tabla. Pero miren que una actividad tan simple como la que uno hace muchas veces, que es insertar acá este valor en una tabla, no es tan fácil. Mire todo el problema que nos sacó, miren, no nos deja. ¿Sí? Entonces, a veces las tablas no son la mejor solución del mundo. Entonces, a veces toca hacer otras cosas. Entonces, no siempre la tabla es la mejor alternativa. Por eso es que a veces uno tiene que utilizar el DESREF para que las cosas nos funcionen un poquito mejor. Bueno, entonces, sin pensar en el índice, ¿cierto? En el buscar B, ¿cómo se llama? En el problema de la búsqueda de la izquierda. ¿Qué tengo que hacer yo para traerme aquí el grupo? ¿Por qué me dañó? ¿Quién me ayuda? ¿Qué tengo que hacer yo para traerme el grupo ahí? ¿Cómo se lo traerían ustedes? Esto está más loco, mire que no ni siquiera me deja pegar aquí. Vaya, sí, viste. Muchachos, ¿cómo se traerían ustedes acá el grupo? Les voy a ayudar, pues. Yo arreglo esta formulita para que ya nos funcione bien. Todo esto. Entonces, ¿cómo me traen el grupo? Vamos a mirar. Si yo vengo aquí y miro, ¿dónde está el grupo? Ah, me quedo atrás, hombre. Está aquí. ¿Dónde está el grupo, muchachos? Aquí, ¿cierto? Como está acá, ¿qué es lo primero que me tengo que traer? Este índice, ¿cierto? Tendría que traerme este índice, porque si yo lo que quiero es este nombre, pues aquí yo no tengo nada que me relacione. Si ustedes buscan acá este producto, ¿cómo me lo relaciono con este valor de acá? ¿Cómo me relaciono yo este código con esto? La única forma de relacionar esas dos cosas es, para relacionar este señor de aquí con este señor de aquí, ¿qué tengo que hacer? Lo primero es, tengo que coger este valor de aquí y buscarlo acá, ¿cierto? Una vez lo encuentre, vengo, cambiemos otro colorcito, vengo y me averiguo cuál es el índice, el valor es este, listo. Entonces miren que ya con este valor sí me puedo ir para esta tabla, encontrarlo aquí y traérmelo para acá. Sí, entonces mire que hay que hacer una vuelta maluca ahí, relativamente maluca. Vamos a ver que sí es medio maluquita, pero eso ya se resuelve solito. Ahorita el Excel lo resuelve solo. Entonces no me preocupen, pero la idea es que lo podamos entender. Entonces, más o menos, ¿tienen claro de cómo nos vamos a traer ese grupo? Bueno, y este grupo de aquí ya me lo llevo, este activo fijo, me lo llevo para acá. Sí, no me preocupo con las rayitas, que ya lo vamos a hacer y lo van a entender, pero quiero que me capten la idea.
Voy a borrar aquí las rayitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a traernos, ¿qué necesitamos averiguar? El grupo, o sea, este ID, este numerito es lo primero que necesitamos averiguar. Entonces vamos a traérnoslo, igual, buscar B. Vamos a buscar este código. ¿Y en dónde lo vamos a buscar? Acá. Y nos vamos a traer el segundo campo. Listo. Entonces mira que ya nos traímos el grupo. ¿Listo? Bueno, entonces ya nos traemos el grupo, ¿sí o no? ¿Qué nos toca ahora? Traernos esta descripción. Entonces, creemos otra columna acá y descripción del grupo. Entonces aquí podría ser grupo ID. Entonces ya uno mira que uno se va organizando. Grupo ID. Y aquí grupo. Entonces, ¿qué voy a buscar yo? Entonces aquí buscar B. Valor. Y ahora, ¿dónde lo voy a buscar? Entonces, mire que ya aquí nos aparece el concepto del ID. Entonces, mire que mi selección va a ser desde el ID en adelante. Y me va a traer la segunda columna. La segunda columna, la segunda, y en referencia absoluta. Entonces, mire que ya me trajo el activo fijo. Mire que ya me trajo la información que necesitaba. Entonces, ¿qué hicimos? Para yo traer esta información, primero tuve que ir a averiguar este producto, a qué grupo pertenecía, y luego venir a este grupo de acá y traerme la información que necesitaba. ¿Sí? ¿Ahí sí fui claro o no? ¿O no la cogieron? ¿La vuelvo a hacer? ¿No la cogieron? ¿No la cogieron? ¿La vuelvo a hacer? Muchachos, ¿me entendieron? ¿No me entendieron? Es importante que me entiendan estas relaciones. Sí, profe. Bueno, ojo, esto normalmente cuando estamos hablando de esto, si ustedes se percatan, no es muy fácil de hacer en Excel. Porque mire, aquí tenemos dos fórmulas. Realmente nos tocaría esta fórmula de aquí, que es la primera relación, ir a esta fórmula y cambiar este primer valor de aquí, el valor buscado, cambiar el valor buscado por toda esta fórmula de acá. ¿Para qué? Para que quede todo, para que esta celda no nos interese. Entonces, cuando yo hago esto, ya tengo solucionado el problema, pero miren la fórmula, miren cómo nos quedó la fórmula. Un buscar B dentro de otro buscar B. Y si yo tengo más relaciones, se me va complicando. ¿Listo? Yo lo puedo hacer perfectamente. Mira, aquí hice una relación entre tres tablas. Entonces, esta tabla de activos, de esta tabla de ventas, me está trayendo la información de los productos y de los grupos. Imagínense, por ejemplo, que yo quisiera tener el teléfono de Pedro. Entonces hay otra tabla por acá de empleados, donde está el nombre del empleado y el teléfono. Entonces aquí está Pedro y Juan. Pedro, Juan, y aquí está. Entonces imagínense que yo quiero que aquí en esta información esté también el teléfono de Pedro. Entonces mire qué nos tocaría hacer, volver a hacer todo el camino. Entonces nos tocaría primero averiguar el grupo. Con el grupo averiguar quién es el responsable. Y con el responsable nos toca venir aquí a buscar el teléfono. Entonces tenemos que saltarnos, tenemos que cruzar 1, 2 y 3 tablas para traernos un valor. Entonces, estas son las relaciones.
¿Cómo quedaría esto? Esto quedaría más o menos así. Quedaría más o menos de la siguiente forma. Esta tabla se relaciona con esta a través de este señor. Esta tabla se relaciona a través de este señor con esta tabla de acá. Y esta tabla se relaciona a través de este código con este. Entonces, mire que tenemos unas relaciones de uno a uno o uno a muchos, pero entre varias tablas. Entonces, esta tabla está relacionada con esta con esta y esta con esta. Pero si observamos, realmente esta tabla de empleados en nada tiene que ver con esta tabla. Pero a través de todo este camino llegamos a esta tabla. ¿Listo? Esas son las relaciones entre las tablas. Entonces, ese es el último concepto, así muy general de la base de datos, que es, entonces, tenemos tablas, múltiples tablas tiene una base de datos. Una tabla tiene columnas, registros, índices, llaves foráneas y llaves primarias. Las llaves foráneas, no se preocupen, que básicamente es la que nos genera las relaciones. Y esas las vemos con más detalle cuando estemos trabajando con Power Query. Porque esas nos van también a garantizar otras cosas de seguridad, pero eso lo maneja ya directamente Power Query, no nosotros, entonces no nos preocupemos por eso. Entonces tenemos tablas, registros, campos, índices, llaves primarias, y tenemos relaciones. Esta es la relación natural, que es la relación del buscar B, que es una relación hacia la izquierda. ¿Por qué se llama relación hacia la izquierda? Porque miren que siempre, acuérdense, del buscar B, siempre tiene que estar a la izquierda. El valor buscado tiene que ser a la izquierda. Por eso aquí nos tomamos la molestia de copiar el código aquí, porque el valor está a la izquierda. Entonces, estas relaciones siempre son a la izquierda. O sea, y normalmente se van a llamar join o relaciones a la izquierda. El left join o el join natural, que es este, que es un cruce a la izquierda. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, digamos que esta es como una introducción al concepto como tal, concepto de base de datos, pero como concepto. Vamos a comenzar a trabajarle un poquito. Hoy vamos a dejar simplemente preparado el terreno para que comencemos con Power Query y Power Pivot. Entonces ustedes me van a decir si tienen el Power Pivot habilitado en su equipo. Yo como que no lo tengo. Por aquí debe aparecer Power Pivot. ¿A alguien le aparece? ¿O no les aparece? No, a mí no me aparece. Bueno, a nadie le aparece. Entonces vamos a activar. Primero tenemos que activar el Power Pivot. Power Pivot en algunas versiones viene ya integrado en la pestaña Datos. Y aquí estas opciones de obtener y transformar están asociadas al Power Query, que es una herramienta que están como juntas. Es como la una depende de la otra. Entonces lo que pasa es que el Power Query nos permite trabajar directamente en Excel. Y el Power Pivot nos va a permitir, pues obviamente también en Excel, pero nos va a permitir más cosas y ya hacer una programación distinta. Entonces, son dos herramientas poderosas. Uno primero captura y modifica los datos a través del Power Query y luego hace funciones, organiza, digamos que ¿se acuerdan de los campos calculados? Pues Power Pivot es una cosa supremamente superior. Y vamos a empezar a trabajar con ellas. Pero aquí tenemos el Power Query y el Power Pivot. Nos venimos por archivo, opciones, y por acá en complementos, vamos por aquí, complementos de Excel, por aquí, ¿dónde es que está este condenado? Espere que por aquí no está. Espérame un segundito que me perdió. Complementos. Bueno, entonces sí, aquí está. Entonces vamos otra vez.
archivo, opciones, complementos. Y en complementos de Excel es donde encontramos nosotros al Solver, que era lo que utilizamos en estos días. Y acá también se pueden, uno puede cargar archivos con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, yo tengo por aquí una cosa que es Alevit Data. Eso es una cosa que metí aquí, que es un complemento que encontré de poca utilidad, pero ahí lo mete uno. Entonces yo lo quito aquí, los elimino. No que me acuerdo de eliminarlo. Y se me eliminan todas estas funciones que no me sirven ya. Entonces, eso eran los complementos de Excel. Pero tenemos otros complementos que se llaman complementos com. Le damos ir y aparecen otros. Entonces aparece Power Map y aquí aparece Power Pivot. Power Pivot. ¿Listo? Vamos a darle Power Pivot. Y aceptamos. Cuando hacemos eso nos aparece por aquí esta pestañita de acá arriba. Esta. ¿La encontraron? No, yo no la encontré. A ver otra vez. Archivo. Opciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí sí. Complementos. Y aquí buscamos, entonces mira acá en administrar complementos com. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ir. Y aquí te debe salir. Si no te sale aquí, entonces nos toca decir Houston. ¿No te sale ahí? No. ¿Tienes Ah, forma de sí. Sí, ya. Power sí, Pivot, ya. sí, señor. Ah, Ya. listo, ok, ya, listo. ¿Alguien más no lo ha encontrado? ¿Ya todos lo encontraron? Bueno, yo asumo que sí. Entonces, miren que esto nos genera una pestaña adicional, ¿sí? Y nos muestra por aquí unas cosas para trabajar, que mira aquí salen muy poquitas cosas, una nueva medida, los KPI y agregar al modelo de datos. Eso realmente es muy poco lo que nos muestra eso. Realmente, el truquito está aquí en administrar. Démosle allá en administrar. Mire que nos abre otro entorno completamente distinto. Eso es como un programa de Excel dentro de Excel. Miren que es un programa completico. Un programa, si esto me dejara. Un programa completico con otro montón de cosas. Esto es otro mundo. Esto es otro mundo. Y de este mundo vamos a aprender por lo menos a caminar en él. O sea, ya cuando alguien quiera meterse de lleno en esto, pues hay un montón de cursos y un montón de información para eso, pero al menos vamos a aprender a caminar y a que este mundo nos sirva, sea útil para nosotros. Sobre todo, muchachos, las consolidaciones esto es brutal para eso, para que nos ahorra un trabajo brutal en consolidaciones y en coger y organizar la información de tal forma que el dashboard o la tabla dinámica que queramos administrar sea mucho más eficiente, más rápida y mucho más, con muchas más opciones. Primera gran diferencia. ¿Cuántos datos, cuántas columnas, filas podemos manejar aquí? Podemos manejar 1.048.576 filas. Cuando nosotros tenemos un archivo de Excel de más de 100.000 filas, normalmente el tamaño ya está el que se demora y se vuelve pesadísimo y maluco para trabajar. Este señor Power Pivot no tiene ese problema. Aquí básicamente no hay límite de registros. Aquí sí, como dicen, pues ahí el tamaño no importa. Y fuera de eso, lo maneja mucho más rápido, no tenemos tanto inconveniente con eso. Entonces, esta es la herramienta para manejar volúmenes grandes de datos. Además de que yo me puedo conectar a varias bases de datos, yo me puedo conectar, incluso me puedo conectar a páginas web, mire, yo me puedo conectar, mira, yo me puedo conectar a todo esto,
me puedo conectar a otros archivos de Excel, me puedo conectar a archivos planos. O sea, ustedes tienen un archivo plano que siempre colocan en alguna parte. Esta herramienta se puede pegar a ese archivo y siempre que actualice va y lo lee. Entonces, digamos, miren un ejemplo que yo siempre pongo, la tasa representativa del mercado. Uno puede decirle a este señor que se pegue. Por aquí hay unas cosas que se llaman conexiones web, que se pegue a la página del Banco de la República, por ejemplo, y que todos los días nos traiga la información. O sea, él va a internet, consulta la tasa y nos la pone aquí en un campito de Excel que nos va a servir para administrar, para lo que necesitemos hacer. O sea, ya eso sí es cuestión de necesidades. Entonces, esta herramienta es la que vamos a empezar a trabajar en esta parte del curso. Esta que es Power Pivot, y esta otra que vamos a encontrar aquí en datos, que se llama Power Query. Que esta Power Query es la que nos permite también hacer unas conexiones a las tablas dinámicas, a un montón de cosas, y es como la primera conversión que la hace. Entonces ya todos trabajan de la llave, o sea, Power Query lo podemos trabajar sin Power Pivot, pero Power Pivot siempre hace uso de Power Query. ¿Listo? Entonces, ¿qué día es hoy? Jueves. El martes arrancamos ya con todo este mundo del Power Query y el Power Pivot. ¿Listo? Entonces, lo agradezco mucho. Y nos vemos el jueves. Profe, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, lo mismo. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Dejar de grabar.